Hola, hola, hola a todos mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, de vuelta, listos para una dosis de chismorreo jugoso. Y si es tu primera vez por este rinconcito de internet, bienvenido seas. Me explota el corazón de emoción al verlos nuevamente. ¿Cómo andamos? Espero que rebosantes de energía, con las pilas recargadas y la curiosidad a tope, porque, déjenme decirles, hoy tenemos un festín de drama para degustar. Como el título lo anuncia a gritos, hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de una de las parejas más icónicas, veneradas, *shippeadas* y por qué no decirlo, obsesivamente comentadas del firmamento de las telenovelas turcas. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis cielos, escucharon bien. Hoy vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada susurro que ha rondado en torno a esta expareja, y por supuesto, vamos a desentrañar esa supuesta confesión impactante que ha incendiado las redes. Agarren sus palomitas porque el drama, la emoción y tal vez alguna sorpresa inesperada están a punto de desplegarse ante nuestros ojos. Pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, una pausa breve pero fundamental. Si al igual que yo son fanáticos irredentos de las telenovelas turcas, si vibra su ser con cada giro argumental, si les fascina estar al tanto de los chismes más jugosos, los dramas más intensos y los romances más apasionados que rodean este mundo, entonces les invito, les suplico, les imploro que se suscriban a este canal. No les roba ni un segundo, es totalmente gratuito, y lo más importante, así se aseguran de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y para no perderse absolutamente nada, activen la campanita de notificaciones. YouTube les avisará al instante cada vez que suba contenido nuevo. Así que ya lo saben. Suscríbanse y conviértanse en parte de esta gran familia de *telenoveleros apasionados. Ahora sí, vayamos al grano, que la espera ya es insoportable. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! Su química en Senkalkapm era palpable, electrizante, trascendía la mismísima pantalla. Era tan intensa, tan real, que la ficción, como un espejismo maravilloso, se materializó en la vida real, y los dos actores se enamoraron perdidamente. Fue un sueño hecho realidad, un regalo inesperado para todos aquellos que *shippeábamos con fervor a Eda y Serkan. Durante el transcurso de su relación, nos obsequiaron con momentos de ensueño. Viajes exóticos juntos, fotografías adorables rebosantes de amor en sus redes sociales, entrevistas en las que irradiaban un enamoramiento puro y genuino. Era la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno. Todo parecía indicar que su amor era indestructible, un lazo irrompible. Pero como bien sabemos y la vida se encarga de recordárnoslo constantemente, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, ni mucho menos una duración eterna. Desafortunadamente, después de un tiempo juntos, Hande y Kerem tomaron la dolorosa decisión de emprender caminos separados. La noticia fue como un balde de agua helada para todos sus fans, un mazazo al corazón de quienes creían en su amor incondicional. Las redes sociales se convirtieron en un volcán en erupción, los comentarios se multiplicaron exponencialmente, y la pregunta que resonaba en cada rincón de Internet era la misma: ¿qué había sucedido? ¿Por qué el cuento de hadas había llegado a su abrupto final? Y es precisamente aquí donde entra en escena la famosa, la controversial, la misteriosa confesión impactante. En las últimas semanas han circulado rumores con mayor o menor intensidad de que Hande, ya sea en una entrevista concedida a algún medio, o en un evento privado, aparentemente captado por alguna cámara indiscreta, habría realizado una declaración inesperada, una bomba emocional sobre Kerem. Algo tan contundente y directo como: Kerem, siempre serás mi amor. ¡Boom! La bomba ha estallado. El drama en su máxima expresión. Por supuesto, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos carcome la curiosidad, ¿es esto cierto? ¿De dónde surge esta información? ¿Existe alguna base sólida, algún indicio que nos permita creer en la veracidad de este rumor? Y es aquí, mis queridos, donde debemos extremar las precauciones y actuar con la mayor cautela posible. En Internet, como bien sabemos, la desinformación campa a sus anchas. La información falsa, los rumores infundados y las noticias inventadas son el pan de cada día. Es crucial contrastar las fuentes, verificar los datos y, sobre todo, no creer a pies juntillas todo lo que leemos, vemos o escuchamos. Yo, en mi papel de detective *telenovelero he estado investigando a fondo este asunto, removiendo cielo y tierra para llegar a la verdad.
He rastreado entrevistas antiguas y recientes, he revisado las redes sociales de Hande y Kerem hasta el cansancio, he consultado con fuentes que suelen ser fiables y bien informadas en el intrincado mundo de las telenovelas turcas. Y la verdad sea dicha, hasta el momento no he encontrado ninguna confirmación oficial, ninguna prueba irrefutable de esta supuesta confesión. Lo que sí he encontrado en abundancia son rumores persistentes, comentarios de fans esperanzados que se aferran a la idea de una posible reconciliación, y un sinfín de especulaciones, algunas más descabelladas que otras. Pero nada concreto, nada tangible, nada que me permita afirmar con total seguridad que Hande realmente pronunció esas palabras que han desatado la locura en las redes sociales. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues, por ahora, todo parece indicar que se trata simplemente de un rumor. Una fantasía colectiva alimentada por la ferviente esperanza de los fans que aún sueñan con ver a Hande y Kerem juntos nuevamente, viviendo su particular cuento de hadas. Y, oye, ¿quién sabe? En el impredecible mundo del corazón, donde las emociones mandan y la lógica a menudo se ausenta, todo puede suceder. Los reencuentros inesperados, las segundas oportunidades y los amores que resurgen de las cenizas son moneda corriente. Pero siendo realistas y tratando de mantener los pies en la tierra, lo más probable es que Hande y Kerem hayan seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus proyectos personales y profesionales, dejando atrás el capítulo de su romance. Ambos son profesionales exitosos, con carreras brillantes y prometedoras por delante. Y aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, eso no significa que no puedan guardarse cariño, respeto y admiración mutua. El amor puede transformarse, evolucionar, adoptar nuevas formas. De hecho, en varias ocasiones, tanto Hande como Kerem han hablado el uno del otro con mucho respeto y afecto. Han reconocido públicamente que su relación fue importante y significativa para ambos, que aprendieron mucho el uno del otro, y que guardan recuerdos gratos de los momentos compartidos. Eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Que el amor, en cualquiera de sus formas, deje una huella positiva en nuestras vidas. Ahora bien, dejando a un lado la supuesta confesión, que por ahora parece ser solo un espejismo, quiero reflexionar un poco sobre la relación de Hande y Kerem en general. Como mencioné anteriormente, su química en Senkalkapm era innegable, explosiva. Y es que cuando dos actores tienen una conexión especial, cuando existe una corriente invisible que los une, se nota en la pantalla, se transmite al espectador, se convierte en magia pura. No es casualidad que Senkalkapm haya sido un éxito mundial, arrasando en audiencias y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La serie tiene una trama entretenida y adictiva, unos personajes carismáticos y entrañables, y sobre todo, una pareja protagonista que enamoraba a la audiencia con su química arrolladora. Hande y Kerem supieron transmitir la pasión, el amor, la complicidad y la vulnerabilidad de Eda y Serkan de una manera tan creíble, tan auténtica, que la ficción se confundió con la realidad. Y eso, por supuesto, influyó en la percepción que teníamos de su relación en la vida real. Todos queríamos que fueran felices juntos, que su amor durara para siempre, que su historia de cuento de hadas tuviera un final feliz. Y aunque no fue así, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron creer en el amor verdadero, y que nos emocionaron hasta las lágrimas con sus interpretaciones magistrales. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos personas muy talentosas, carismáticas y profesionales. Ambos tienen un gran futuro por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y aunque su relación sentimental haya terminado, eso no significa que no puedan seguir trabajando juntos en el futuro. Imaginen otra serie con Hande y Kerem como protagonistas, interpretando a una pareja con una historia de amor diferente. Sería un bombazo televisivo, un éxito asegurado. La sola idea me emociona. Pero bueno, volviendo al tema central, a la supuesta confesión, creo que es importante no dejarnos llevar por las fantasías y centrarnos en la realidad. Hande y Kerem son dos personas que tomaron caminos separados, y que probablemente están felices y satisfechas con sus vidas actuales. Y eso es lo que debemos respetar. Como fans podemos admirarlos, podemos seguir sus carreras, podemos desearles lo mejor. Pero no podemos obligarlos a estar juntos, ni inventarnos historias que no son ciertas, ni alimentar rumores infundados que solo sirven para crear falsas expectativas. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la supuesta confesión impactante de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin es, por ahora, solo un rumor,
una especulación sin fundamento. No hay ninguna confirmación oficial de que Ande haya pronunciado esas palabras. Ande y Kerem fueron una pareja muy querida y admirada por sus fans, pero su relación llegó a su fin. Y aunque a muchos les gustaría que volvieran a estar juntos, lo más probable es que ambos hayan seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus propios caminos. Lo importante es respetar sus decisiones, centrarnos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Ambos son actores muy talentosos, y estoy segura de que nos seguirán dando muchas alegrías en el futuro. Y con esto, mis queridos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido e interesante. He intentado ser lo más objetiva posible, separar la realidad de la fantasía, y analizar este asunto con la mayor claridad y transparencia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber lo que piensan, y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, me impulsa a seguir creando contenido, y me motiva a mejorar cada día. Y si les ha gustado, por favor denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.